Reciban un cordial saludo desde el estudio 9 de Radio Vaticano, Vatican News. Esta semana hemos aprovechado la presencia de la presidencia de la Conferencia Episcopal Colombiana aquí en Roma, en visita al Vaticano, al Santo Padre, a los dicasterios. Y tendremos con nosotros a dos invitados. Tenemos con nosotros hoy a Monseñor Luis José Rueda, es el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, y también al vicepresidente, el Monseñor Omar Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán. Bienvenidos a ambos, Su Excelencia. ¿Cómo han pasado estos días aquí en Roma? Muchas gracias. Hemos estado en una experiencia muy bella de servicio a la Conferencia Episcopal Colombiana, encontrándonos con los dicasterios, como usted lo ha dicho, y con el Santo Padre, y viviendo ese encuentro que nos da luces para volver a Colombia y seguir sirviendo según lo que la Iglesia necesita y la sociedad también. Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarle a los dos cómo ha sido este encuentro, pero la parte emotiva de este encuentro con el Santo Padre, ¿qué les dijo? Pues ha sido maravilloso porque estamos primero en la parte emotiva propiamente. Hemos estado alojados en la Casa Santa Marta y allá lo hemos visto desayunando, él mismo se sirve, toma de la mesa los alimentos, va y se sienta, nos saluda. Ha sido una experiencia de encuentro con el ser humano, con el cristiano, con el discípulo misionero que se llama Francisco. Monseñor Sánchez, ¿para usted cómo ha sido? Bueno, siempre un encuentro con el Santo Padre nos recupera en la esperanza porque tiene una particularidad, su manera de escucharnos, de serenarnos con su actitud, incluso compartiéndole las dificultades de un país como Colombia y la visión que tiene de los problemas y casi como diciéndonos, no se olviden que el hilo de la historia de la salvación le pertenece a Dios, digamos, nos genera bastante serenidad y siempre es muy grato porque tiene una calidez, además pues en nuestra propia lengua, conoce muy bien Colombia y algunos de los distintos obispos, es muy personal, es una visita en nada absolutamente formal, sino muy personal. Me decían que estuvieron con el Santo Padre unos 40 minutos, en los cuales la previsión, por lo menos lo que sabemos nosotros, era hablar de la realidad nacional y también de la misión de la Iglesia, de la evangelización, de la sinodalidad. Le quería preguntar precisamente esto, Monseñor Rueda. ¿Cómo va avanzando el proceso sinodal en este momento? Alina, gracias. Ese fue el primer punto que le compartimos al Santo Padre, hablándole de la razón de ser de la Iglesia en todo el mundo, que es la evangelización. Le comentamos primero que vivimos con mucha gratitud la clave que Él nos ha propuesto para tratar de entendernos a nosotros como pueblo de Dios primero y como pueblo de Dios en camino, en esa dinámica sinodal. El sínodo no se nos puede convertir a nosotros en una frase, tiene que ser una actitud, una manera de ser iglesia, una manera de ser pueblo de Dios. Y eso lo hemos ido comprendiendo, hemos ido leyendo el magisterio del Papa y lo hemos ido realizando en las actitudes de nuestra iglesia colombiana. Nosotros en América Latina hemos tenido recientemente una asamblea eclesial donde más o menos se ha podido tomar el pulso de la iglesia latinoamericana, sobre todo en el tema de la sinodalidad, que es muy distinto quizás a la europea. Con respecto a este camino sinodal y al mismo tiempo esta asamblea eclesial, ¿cómo lo ha visto el Santo Padre? Porque prácticamente ha sido dos propuestas suyas. Sí, el Papa nos explicó la importancia de ambos aspectos. Nosotros le manifestamos también desde la realidad y con toda sinceridad que vimos como una especie de paralelo, pero en últimas el Papa, como dice Monseñor Omar, en esa serenidad y visión global nos dijo, pero es bueno dejar que también la Iglesia de América Latina vaya aprendiendo, son aprendizajes. Y como usted lo manifiesta, nosotros en América Latina, todas las jurisdicciones eclesiásticas, los países, desde hace muchos años, motivados por el CELAM y por el Concilio Vaticano II, hemos aprendido a ser pueblo de Dios. Llevamos un avance y una sensibilidad mayor de sinodalidad.
Bueno, el otro tema candente, por así decir, es el de la realidad nacional en Colombia. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la parte de la conflictividad. Nosotros estamos viviendo en este momento mediáticamente de una manera muy fuerte, también por la dimensión de lo que sucede, la guerra en Ucrania. Y vemos el sufrimiento. Vemos el sufrimiento de la gente que tiene que dejar su casa, la gente que ve morir a su familia, que ve morir a sus vecinos, la gente que ante una violencia tiene simplemente que escapar y dejar su vida atrás. Colombia lleva 50 años en esto y pareciera que no hay salida. Yo quisiera que usted más o menos nos hablara un poco, Monseñor Sánchez, de cuál es la situación en este momento, porque pareciera que como que ha recrudecido nuevamente en Colombia. Bueno, también, por supuesto, tuvimos la ocasión de compartirle al Santo Padre, digamos, una síntesis de la realidad global de Colombia en el campo social, político, económico. Uno de los temas que tocamos tiene que ver con el gran crecimiento que han tenido los cultivos de uso ilícito y lo que sigue como peldaño, que es el narcotráfico, que procura exportar lo máximo posible fuera del país, digamos, los resultados de esos dos procesos. Eso genera unas riquezas altísimas y descompone en una gran parte del territorio que le supera la capacidad armada y de fuerzas del Estado hacer ese control. Realmente las fronteras por el lado de Venezuela, toda la parte de la Amazonía y subiendo por el Pacífico hasta el Urabá, es un gran drama esta extensión de cultivos y esta dinámica de corredores y de digamos, manipulación de todo este gran botín que produce lo suficiente para alimentar una guerra. Hoy, digamos, los grupos, después del Acuerdo de La Habana, las FARC, por supuesto, nos dejó ver que había un control y había, digamos, un cierto orden, por decirlo así. Ahora que las FARC no están, los que no se acogieron al acuerdo, que los llamamos las disidencias, han pululado. No es un grupo, no tiene solo una línea de mando, hay demasiada multiplicación de grupos que procuran el control de territorios de estos extensos territorios, porque eso significa dinero y con ese dinero se retroalimenta la guerra en términos de comprar armas, incluso superiores a las que el Estado tiene, tecnología, porque ya vemos incluso grande tecnología, aviones no tripulados, etcétera, para todo este tipo de cosas que tenga que ver con sacar el producto ya en una base importante para poderlo vender fuera del país. ¿Qué quiere decir? Digamos, el Acuerdo de La Habana hizo un camino con un grupo muy importante de combatientes de las FARC. Eso tuvo algunos logros y algunos fracasos. Es una evaluación difícil de hacer así muy velozmente, sí, pero dejó libres a una buena cantidad de otros sectores y otros grupos de guerrilleros y de insurgencia, justamente que se empezaron a repartir por así decir, el terreno dejado por la FARC en ese momento. Sin embargo, la situación en este momento que se encuentra en esa especie de herradura que usted ha hablado es la humana, es la de una gran pobreza, de una gran conflictividad, de líderes comunitarios asesinados, de personas desplazadas. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? Estamos en ciernes de unas elecciones presidenciales, acaban de ocurrir las legislativas, pero pareciera que eso va más allá de todo lo que tiene que ver con la política. A ver, digamos, para quienes hemos estado muy de cerca de ese fenómeno en los territorios distintos del centro, donde esto ocurre, por supuesto la descomposición que tiene donde está la coca y donde están los actores armados peleándose ese territorio y esos corredores para poder hacer, porque realmente hoy el conflicto en Colombia no es un conflicto ideológico, es un conflicto económico.
y por lo cual el Estado es inferior a tanta proliferación de grupos armados, digamos, extractados de lo que quedó del acuerdo. Unos se sometieron al acuerdo y eso tiene un análisis distinto, y quienes no se sometieron son lo que llamamos las disidencias de las FARC, pero sumemos a eso la presencia del ELN en los territorios, una guerrilla histórica que no hemos logrado. Se han roto muchas veces esos intentos de mesa de negociación, que tiene control y está peleando lo que tenía antes las FARC, y los ex-FARC pelean lo que antes tenía la antigua FARC. Y hay grupos de derecha que, digamos, los clasificamos en los paramilitares, pero está el Clan del Golfo. Hay también mucha proliferación de grupos, no con una cabeza central, como se podría decir en otras épocas. Eso hace que los territorios estén bajo el mando de grupos armados con las lógicas del Estado. Digamos, los grupos armados tienen 4 grandes tareas de Estado. Ostentan las armas, hacen justicia porque son capaces de matar a quien sea porque robó, porque violó, porque no atendió. Cobran impuestos en todo, en una cerveza, en una gaseosa y otros grandes impuestos de la lógica de los corredores. Y además, digamos, tienen el control de relaciones y hacen un control absoluto, tienen retenes y reclutamiento de menores, los líderes que quieren proteger un territorio, digamos, un tema ambiental. Todos estos están sometidos. Hay desplazamientos masivos cuando hay enfrentamientos entre el ELN y las ex-FARC. Esos territorios son muy peleados entre ellos, casi que a veces hay más conflicto entre los grupos armados no legales que entre el Estado y los grupos. Digamos, y eso, ¿qué ocurre? En la mitad está la sociedad civil, los campesinos que siembran, los que no siembran, los niños, los jóvenes, todos quedan expuestos. No hay un respeto del derecho internacional humanitario. Hay casos donde incluso dentro de los marcos de las escuelas rurales y todo eso, los niños quedan en la mitad, etcétera. Es realmente... cuando se piensa en una solución así, no se puede simplificar una solución porque eso es de grandes complejidades. Será un trabajo muy alto. El gobierno y los gobiernos asociados a la lucha contra las drogas han puesto mucho dinero, las fórmulas no han sido efectivas. Nos hemos equivocado, el Estado colombiano ha hecho apuestas de no procesos, sino de cosas muy puntuales, temas como la fumigación y otro tipo de cosas no han dado los resultados, y esto tendremos que afrontarlo lentamente, contando con un elemento gravísimo, que hay un consumo alto en los países que demandan el producto, por lo cual mientras esas cifras sigan creciendo porque el producto se vende a la velocidad y a los precios que tenemos, pues evidentemente es un fenómeno que no lo podemos apagar como se apaga un radio. Ahora, Monseñor Rueda, la misión de la Iglesia en esta realidad siempre ha estado muy cercana a la población, a la sociedad. ¿Qué hacer ante esta situación, sobre todo en la formación, ¿no?, de los laicos, en la evangelización? Quizás un trabajo durísimo y que no tiene que ver, pero al mismo tiempo sí es una toma de conciencia. Así es. Creo que un dato importante, y es el momento para motivar y para estimular al pueblo de Dios que está allí, porque cuando hablamos de iglesia no hablamos solamente de los obispos y de los presbíteros, sino de religiosas, de laicos que están allí, que están construyendo un tejido humano, un tejido espiritual y social que impacta positivamente en las regiones, que sea la oportunidad para animarlos en esa misión tan integral al servicio del ser humano en Colombia. Bueno, entonces muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros en nuestro estudio 9. Si tienen algún mensaje, algo más que decir para nuestra audiencia en América Latina, en España, en Estados Unidos. A todos los cristianos católicos de habla hispana en distintas partes del mundo, que sigamos
como dice el Papa Francisco, que no perdamos la esperanza, que no perdamos el sentido fraterno, que no perdamos la capacidad de servicio, porque eso predica el Evangelio del reino de Dios. Y bien, amigos oyentes y amigos de Facebook Live, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es Estudio 9 de Radio Vaticano, Vatican News. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.